Todas las guerras se parecen. En cuanto comenzó la invasión rusa de Ucrania, leíamos en la prensa las terribles denuncias que hacían los ucranianos sobre las violaciones de los derechos humanos que estaban llevando a cabo soldados rusos. Sorprende y aterra comprobar que estos patrones, el del miedo, la represión, el abuso y los silencios, siguen repitiéndose en cada guerra desde que el ser humano encontró esa maldita forma de relacionarse. Y la memoria de su horror es una memoria que compartimos todos y que habla alemán, eslavo, ruandés o español. En el caso de nuestro país, la memoria de la guerra civil sigue estando presente y nos habla de heridas, traiciones y ambiciones que fueron determinantes para el destino de los españoles durante décadas. De todo eso y mucho más es de lo que intento hablaros en mi última novela, La Madrina de Guerra, de la que os vengo a hablar en este vídeo, ¿vale? ¡Adelante! Ya se ha puesto a la venta, al fin, y hace unos días me llegaron a casa mis ejemplares. ¿Queréis ver cómo abrí la esperada caja de mi editorial? ¡Veámoslo! ¿Queréis que los veamos? ¡Mirad! ¡Ostras! ¡Guau! Si lo comparamos con La vida en un minuto, mirad, qué gran diferencia. Muy bonita la edición, madre mía. ¿Quiénes fueron las madrinas de guerra? Seguro que te habrá llamado la atención este concepto, ¿a que sí? Durante la Guerra Civil Española, y a imitación de experiencias parecidas en la retaguardia francesa de la Primera Guerra Mundial, cientos de mujeres comenzaron a cartearse con soldados del frente que no tenían con quién escribirse. Su objetivo era dar ánimos e insuflar esperanza a los combatientes. A pesar de que considero que he leído mucho sobre la guerra civil y sobre los distintos conflictos surgidos en la primera mitad del siglo XX, hasta hace no mucho apenas conocía esta figura, ni mucho menos podía imaginar que escribiría una novela sobre ellas. ¿Cómo llegó por tanto esta historia a mí? Pues casi de casualidad, como llegan las buenas historias. Tras terminar de escribir La vida en un minuto, novela que publiqué en 2021 y que me devolvió un gran cariño de los lectores, comencé a leer y a buscar historias que siguiesen escondidas y a la espera de que alguien las cuente, como el del accidente de tren de Torre del Bierzo del año 44 que protagoniza esta novela. Ah, por cierto, si te gustó La vida en un minuto, tal vez te guste saber que algunos de los personajes de esta novela también aparecen en La Madrina de Guerra. Ya verás, te vas a llevar más de una sorpresa. Buscando historias para ambientar mi novela, fue como leí un artículo de Arturo Pérez Reverte, de quien había leído su reciente novela Línea de Fuego, una de las últimas aproximaciones de la literatura a la guerra civil. El artículo de Pérez Reverte, publicado en su semanal, se titulaba precisamente La Madrina de Guerra, y en él compartía la historia familiar de su madre, Lola, que fue madrina de guerra en su pueblo cartagenero de un soldado republicano. Pero, una pregunta, un momentito, ¿ya está? ¿Así surge una novela de casi 600 páginas? Pues en realidad no. Comenzaba entonces un proceso de búsqueda de historia por un lado y de documentación por otro. Tenía claro que quería escribir la historia de una madrina y de un soldado de guerra en la guerra civil, pero no sabía cómo. Así fue como vino la segunda casualidad que me sirvió como combustible para poner en marcha la escritura de esta novela. Por aquel entonces me encontraba leyendo El amor en los tiempos del cólera, de mi admirado Gabriel García Márquez, uno de mis autores favoritos y a quien os recomiendo muchísimo. Era la primera vez que leía esta novela y me cautivó esa larga historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, una historia que sobrevive a las décadas de cólera y separación y hambre y excesos de ambos. Y sí,
Quizá lo estés pensando, La Madrina de Guerra es una especie de homenaje a la obra de García Márquez. Sí. Bien, ya tengo la historia. ¿Qué me falta entonces para ponerme a escribir? Ah, sí, un momento. Quizá lo más complejo. La documentación. Durante meses, quizá más de lo que luego he estado escribiendo, he leído decenas de libros y artículos para actualizar mis conocimientos sobre la guerra civil y sobre todo sobre lo que se conoce en torno a las madrinas de guerra. A través de la documentación en la que pude leer cartas reales de muchas madrinas de guerra, llegué a una curiosa historia. Atención. Una de las personas que yo más admiro en el mundo había sido hijo de una madrina de guerra y de un soldado en la guerra civil. ¿Sabéis de quién hablo? Pues ni más ni menos que de Joaquín Sabina. Sí, el cantautor. ¿Y sabes qué? La tercera gran casualidad que se dio para escribir esta historia se dio el verano pasado, cuando tuve la suerte de poder entrevistar a Joaquín en su casa de veraneo a propósito de sus padres. Sí, de verdad, creedme. Mi madre era una señorita de derechas, tenía un hermano, vivía en Huelva, era una especie de, no sé si pequeña burguesía o burguesía, pero de buena familia. Todos los testimonios, los de Joaquín Sabina y los de las cartas de familiares y de madrinas de guerra que he podido leer, me decían lo mismo, que esas misivas eran mucho más importantes de lo que parecen a simple vista. Si obviamos a los soldados que estaban en el frente, podemos pensar que nadie más, salvo estos, así como sus comandantes y generales, jugaron un papel importante en la contienda. Pero todo lo contrario. La guerra la hacen los soldados, pero a estos los sostienen muchas otras personas, desde quienes trabajan en la industria armamentística a las mujeres que confeccionaban mantas para que los combatientes no muriesen de frío. ¿Acaso no podemos considerar que el papel de estas últimas no es importante? Por supuesto que sí, aunque quizá no nos llame tanto la atención. Como profesor de historia, intento siempre que mis alumnos pongan el foco en aquellas personas que están detrás del escenario de la historia. Solemos ver siempre a los soldados, pero no vemos a quienes los alimentan. Vemos a los reyes, pero no vemos a quienes les hacían la cama. La Madrina de Guerra es la historia de alguien que nunca ha sido considerada importante. Una chica anónima que escribía cartas a soldados para que sintiesen el calor de una palabra cercana. Para muchos soldados, eso era lo único que los mantenía a este lado de la cordura. Decidme si eran o no importantes esas cartas. Eso es precisamente lo que encontrarás en La Madrina de Guerra. Una historia de amor paciente, forjada entre dos jóvenes que tenían que esperar semanas para recibir una carta, la carta del otro. Imagínate que un WhatsApp tarde semanas, ¿eh? Pero también es la historia de perdón y reparación en medio de una España en guerra. La historia de una larga esperanza humana más allá de bandos o de odios o de revoluciones. Una historia importante que también hay que contar. Y yo he intentado contártela en esta novela. Ahora espero que tú la disfrutes tanto como yo la he disfrutado escribiendo, tanto como he disfrutado dando vida a Aurora y a Teófilo. A partir de ahora, ellos te pertenecen porque ya no es mía. Los tienes en todas las librerías de tu ciudad o tu barrio. Compra en librerías, por favor, ¿eh? O también en plataformas digitales, en ebook. Una estupenda lectura veraniega que espero te encandile tanto como quizá lo hizo ya La vida en un minuto, ¿vale? La Madrina de Guerra, editada por Ediciones B, ya está en librerías. Aquí debajo te dejo algunos enlaces para que puedas comprarla ya. Y dadme también vuestro like y vuestro comentario. ¿Qué os parece esta novela? ¿Tenéis ganas de leerla? Espero que sí. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que disfrutéis mucho de esta novela, ¿vale? ¡Adiós!